El altar de las ánimas. Hola querido valiente, bienvenido a la oscuridad. Esta es la historia de Carmen Rivas, una mujer de 43 años y madre soltera de 2 hijos, que vivía en la ciudad de Cali, Colombia. Carmen estaba atrapada entre largas horas de trabajo y la preocupación por su hijo mayor, Julián. La sombra de la violencia y el peligro la acechaban constantemente, sobre todo a su hijo Julián, quien apenas había logrado terminar el colegio y al no tener más aspiraciones se había enredado en amistades peligrosas. Su madre, una mujer devota y creyente, le había enseñado desde niña a respetar a las ánimas, aquellas almas en pena a las que se les podía rezar en busca de protección y favores. Ella, que siempre había tenido su propio altar en casa, aconsejó a Carmen de que encomendara a su hijo a las ánimas, pero con una advertencia: nunca debía faltar a lo prometido o las consecuencias podrían ser fatales. Agobiada por la situación de su hijo, Carmen decidió seguir el consejo. Compró una vela blanca, preparó un vaso con agua y un poco de arroz, y así preparó su propio altar en un rincón de su casa. Cada noche, fiel a su promesa, encendía la vela y rezaba con devoción. Le pidió a las ánimas que cuidaran de Julián, que lo alejaran de la violencia de las pandillas y le permitieran encontrar un trabajo honesto. En su desesperación, prometió que a cambio de su ayuda todas las noches pondría agua fresca, arroz y una vela blanca para ellas. Para su sorpresa, las cosas comenzaron a mejorar rápidamente. Su situación económica, que siempre había sido precaria, parecía estabilizarse. En el trabajo sus jefes le ofrecieron un aumento y Julián mostró un cambio inesperado. Se volvió más tranquilo, más enfocado y comenzó a regresar a casa temprano. Carmen se sintió tan agradecida que durante un mes cumplió con el ritual cada noche sin falta. Sin embargo, las rutinas y la carga del trabajo la agotaron, y una noche, al llegar cansada, pensó que saltarse el ritual por un día no haría ningún daño. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo. Por 2 noches consecutivas, Carmen dejó el altar apagado, con el vaso vacío y el plato sin arroz. Su promesa parecía menos relevante ahora que las cosas le iban mejor. La tercera noche, sin embargo, todo comenzó a desmoronarse. Al salir de su trabajo, fue llamada a la oficina del gerente. Sin darle muchas explicaciones, la despidieron. Carmen regresó a casa frustrada y con miedo. Al entrar, encontró a su hijo menor, Cristian, frente al televisor. Notó que Julián no estaba y él no contestaba su teléfono. Su corazón se aceleró y trató de calmarse con la idea de que él solo estaba por ahí dando una vuelta con sus amigos y que pronto volvería a casa. Pero la calma duró poco. Cerca de la medianoche alguien llamó a su puerta. Era una chica que apenas conocía, una de las tantas personas con las que Julián se juntaba en el barrio. La chica estaba pálida y visiblemente aterrada. «Doña Carmen, tiene que ir al hospital universitario. Julián está herido, lo han llevado de urgencias». Carmen sintió que el mundo se le venía encima. Corrió al hospital universitario y lo que encontró allí la sumió en el horror. Julián yacía en una camilla inconsciente, lleno de cortes y de moretones. Su rostro estaba hinchado y cubierto por vendas. Los médicos le dieron un pronóstico reservado, explicándole que las heridas eran graves y que el daño interno requería una cirugía. Desesperada, Carmen llamó a su madre, buscando el consuelo que solo ella podría darle. Entre sollozos, le explicó lo ocurrido. Cuando su madre le preguntó si había cumplido con su promesa a las ánimas, Carmen sintió una punzada en el pecho. Las palabras apenas salieron de su boca cuando confesó que había fallado por 2 noches. «Esto es lo que pasa cuando no cumples con lo que prometes, Carmen», respondió su madre con voz grave. «Las ánimas no olvidan». Esa noche, Carmen regresó a casa para cumplir con el ritual. Prendió una vela y colocó el agua y el arroz, rogando a las ánimas que le dieran una oportunidad de enmendar su error.
pero sintió que la atmósfera que había en la casa había cambiado. Había algo en el aire, una sensación fría y opresiva que la rodeaba y le erizaba la piel. Los días pasaron y Julián seguía empeorando. A pesar de las cirugías y los cuidados médicos, no mostró ningún signo de recuperación. Cada vez que Carmen encendía la vela, percibía sombras que se alargaban y se retorcían en las paredes, como si algo invisible se moviera a su alrededor. Una noche, exhausta y desesperada, se quedó dormida en el pequeño sillón junto al altar. Soñó que estaba en un lugar oscuro, rodeada de figuras espectrales, los rostros de las ánimas indefinidos y retorcidos. «Nos fallaste», susurraban en un murmullo escalofriante, con un eco que parecía no tener fin. Carmen despertó sobresaltada, con el rostro empapado en sudor. La vela que había hecho encender apenas unas horas, ahora estaba completamente derretida, como si se hubiera consumido en minutos. Al levantar el vaso de agua descubrió que estaba seco y el arroz había desaparecido. Un miedo helado se apoderó de ella. Al amanecer, recibió una llamada del hospital. Julián había fallecido durante la noche. Devastada, Carmen sintió que su mundo se desmoronaba. La culpa la devoraba, sabiendo que había fallado a su promesa, pero también en su papel de madre. Había creído que rezarle a las ánimas sería suficiente, pero había subestimado el poder de la promesa. Aquella noche, Carmen quedó sola en casa, rodeada de un silencio sepulcral. El pequeño altar estaba enfrente de ella, ahora oscuro y cubierto de polvo. De repente, una corriente helada cruzó la habitación, apagando la única vela que había. Mientras miraba en la oscuridad, Carmen percibió un murmullo de voces que parecían salir de las sombras. Cerró los ojos con fuerza, pero al abrirlos, vio las figuras de las ánimas, sus rostros blancos y borrosos, flotando en el aire. Se acercaban lentamente, una multitud de almas enfurecidas. «Nos fallaste», murmuraban, sus voces como cuchillos en su mente. «Nos prometiste devoción y nos diste olvido». Carmen intentó gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. Las ánimas rodearon su cuerpo y sintió como sus fuerzas se debilitaban, como si le estuvieran robando la vida misma. Su respiración se volvió lenta, pesada, y un vacío negro empezó a devorarla desde adentro. La última imagen que vio fue el altar, con la vela apagada y el arroz derramado, antes de que todo se oscureciera. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo de Carmen tirado en el piso, con el rostro pálido y los ojos abiertos fijos en el altar. El pequeño vaso ahora estaba lleno hasta el borde, con agua oscura y viscosa, el arroz derramado por todo el suelo y una vela blanca completamente consumida. El trágico final de Carmen es un recordatorio de que las ánimas nunca olvidan y que las promesas se deben cumplir. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Gracias y hasta la próxima carta.